Vamos a hablar ahora de Una casa sola, el nuevo libro de Selva Almada, que ha sido publicado por Penguin Random House y que tiene una historia inquietante, ¿no? Es una familia, los Lucero, que desaparecen sin dejar rastros y después de varios años, sin respuestas, aparece una narradora, que es la casa, la propia casa, que empieza a contar parte de la historia, de cómo empezó siendo apenas un paraje, de cómo después se fue construyendo y constituyendo como una casa y cómo la fueron habitando, primero Lucero, después su mujer y después vinieron los hijos y cómo toda esa historia de un momento a otro comienza a ser un misterio por la desaparición, ¿no? De esta familia, y hay una búsqueda ahí que no queda claro qué respuestas va a dar, pero todo eso está en la nueva novela de Selva Almada, que está en contacto con nosotros, a quien vamos a saludar y le vamos a preguntar también cómo fue el proceso de escritura, cómo fue construir esta historia y cómo elegir también que una casa sea la narradora. Hola Selva, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto poder saludarte. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Aquí, bueno, sorprendidos por la novela, por la repercusión que ha tenido también Una casa sola, y nos gustaría que nos cuentes vos, en primer lugar, digamos, cómo fue también esta idea de tomar a una casa como narradora y cómo se fue construyendo esta historia. Sí, no apareció así desde el principio. En realidad, sí, la casa como protagonista y un poco la pregunta de qué queda de nosotros en los lugares que habitamos cuando ya no estamos allí. Pero bueno, en una primera versión no era la casa quien narraba, había un narrador en tercera pegado a su punto de vista. Y me di cuenta que mientras iba escribiendo, corregir lo que estaba escrito, cada tanto se me pifiaba una primera persona, ¿no? Ajá, claro. Como si hubiera ahí la casa queriendo hablar, queriendo contar ella. Claro. Y bueno, y después en un momento decidí escuchar un poco yo también esa voz que empezaba a filtrarse y que empezaba a aparecer un poco inconscientemente, sin querer. Y bueno, dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no puede narrar la casa? Me acordé, por supuesto, de La casa de Mujica Lainez. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en esa voz narradora, y que a su vez está acompañada por una segunda voz, que es la voz del monte, donde viven estos personajes más espectrales que también están en la historia. Claro, y a la hora de decidir cómo habla una casa, también me imagino que hay ahí una búsqueda, porque tienen que hablar cómo hablan la gente que la habitó, Claro. cómo hablan las personas. De hecho, uno la va leyendo la novela y se encuentran con que, epa, qué zafada la casa con este vocabulario, y dice, claro, la casa escucha y aprende a hablar de quienes la habitan, ¿no? Sí, la voz, bueno, qué sé yo, no es que pensé en la voz de una persona, sino un poco, bueno, cómo podría contar su historia algo que no tiene voz. Y también, bueno, sí, un poco está contagiada, obviamente, de la manera de hablar o del lenguaje de quienes, de ese ámbito, de quienes la han habitado. Es una casa en el medio del campo que ha sido habitada en distintos momentos por peones golondrinas, por hombres que iban a trabajar en la yerra, y hasta que finalmente se instala una familia o un hombre que empieza a armar su familia ahí, que es Lucero. Pero también, como era la voz de una casa, digo, también me gustaba que se permitiera otras cosas, y por ahí en el lenguaje de la casa de repente aparecen cosas como muy poéticas, muy líricas. No sé, esplenden rosas los huevos de los caracoles, dice en un momento, como que se pone así como poética y de una poesía no contemporánea. Y bueno, me gustaba jugar un poco con eso, ¿no? Con de algún modo la libertad que te da Claro. poner como narrador a alguien que un objeto inanimado, ¿no? Selva, ¿qué tal? Buenos días, Julia te saluda. Pensaba cómo también el hecho de que el personaje principal sea una casa, digamos, o que la voz narradora sea una casa, también nos permite atravesar distintos periodos de la historia y cómo también poder ver cómo una provincia, si se quiere, la provincia de Entre Ríos se fue transformando, y de alguna manera también pensaba cómo ese lugar y esa
esa mirada más larga del tiempo también nos la dan estas voces del monte y este recurso que para mí aparece muchas veces en tu escritura que tiene que ver con una cuota, si se quiere, más del fantástico para incorporar. No sé, digamos, ¿cómo es que vos trabajás eso y haces uso quizás de esas otras voces que si bien no tienen un lugar central también van acompañando toda esta historia y este recorrido? Sí, es la idea de esas voces, que yo les digo espectros, en realidad viene de una escena que habíamos escrito con Maximiliano Schoenfeld para la película Jesús López, que él dirigió y que se estrenó en el 2023. Aparecía este grupo de gauchos medio zombies que venían de los ejércitos del ejército de Urquiza. Bueno, después esa escena quedó fuera de la película y decidí traerla para este universo de la casa, también como me parecía cuando decidí, bueno, va a narrar la casa, que podía ser un poco tedioso estar escuchando siempre la misma voz, ¿no? O que eso se podía, no sé, empezar a caer o a desdibujar el artificio rápidamente. Entonces, tener una segunda voz, que por momentos hay un narrador, que es un narrador muy afín a los personajes o a cómo conversan estos personajes, y a veces son solamente las voces sueltas de ellos, casi que no hay, excepto en algunos que están identificados y que tienen una pequeña historia que se cuenta en la novela. Después los otros son un coro de voces, más que nada. Y bueno, nada, y me parecía que también eso me permitía contar un poco ese territorio donde está anclada la casa, y esta idea de que, bueno, como la casa se hizo con materiales sacados del monte, con tierra del monte, con paja, con bosta, con madera, la casa entonces podía contar cosas desde antes de ser ella una casa, cuando era simplemente parte de ese monte. Claro. También hay una historia que se cuenta, que es la de la familia de los Lucero, que desaparecen, ¿no? Sin dejar rastros, y hay una búsqueda de ellos, una madre de ella que los reclama y que va a buscarlos. ¿Y por qué esa decisión de contar una historia de desaparecidos que no está vinculada a la dictadura? He leído algo por ahí que mencionabas algo de cómo te impresionó los carteles de búsqueda en los aeropuertos, pero contanos vos cómo fue esa decisión de buscar una historia de desaparecidos en la democracia. Sí, bueno, me empezó como eso, no sé, en algún momento presté atención, se ve, y empecé a ver estos anuncios de búsqueda que hay en las pantallas de los aeropuertos de Argentina. Y a darme cuenta que no era gente que había desaparecido ayer, sino que, bueno, algunos hacía 15 años, 20 años que estaban, perdidos en principio, o ausentes, qué sé yo. No, tampoco es que esos carteles usan la palabra desaparecido, que, bueno, que tiene esta carga simbólica para nosotros muy fuerte, vinculada a la dictadura. Sumado a noticias que cada tanto escuchamos, ¿no? Cada tanto salta cuando son casos, sobre todo de niños o de mujeres jóvenes que desaparecen, y que, bueno, está por ahí más sospechado que tiene que ver con la trata de personas, y a veces estos casos, como el de Loan, por ejemplo, claro, saltan a la prensa, y bueno, y se arma un run, y después, bueno, en general estas cosas quedan un poco en la nada. En las investigaciones llegaron a un punto donde se pierden, y bueno, y también en Entre Ríos hay un caso de una familia desaparecida, de una familia de peones que hace 23 años que están desaparecidos. Entonces, aunque por ahí no estemos tan atentos a eso, siguen faltando gente, no sé, que viste que es como que si se los hubiese tragado la tierra, se hubiesen evaporado en el aire. Y bueno, y esos casos también siempre me llamaron la atención, ¿no? Como qué pasa. Hay una novela que a mí me encantó de McEwan, que se llama Niños en el Tiempo, ¿no? Que cuenta eso, cuenta un padre al que le secuestra, o sea,
va al supermercado con la nena de 3 años y cuando sea, no sé, está sacando las cosas, no sé, se distrae un momento y la niña desaparece. Y bueno, y cuenta la historia 10, 15 años después, qué pasa en la vida de esa familia con esto, con una hija que no sabe en dónde está, ¿no? Claro. Que no hay cuerpo, que no hay... y acá en Argentina tenemos también casos muy emblemáticos, como el de Sofía en el sur, que cada tanto leo cuando le entrevistan a la madre, y es como ese... Bueno, esa pregunta que nunca se tiene una respuesta, que es ¿qué pasó? ¿Está viva? ¿Está muerta? ¿Dónde está? ¿Viste? Debe ser como algo muy enloquecedor. Selva, pensaba también, bueno, muchos de estos casos que mencionabas recién tienen que ver con personas que provienen de sectores populares, y hay algo que, digamos, que sucede en Una casa sola, pero también en tu escritura en general, que es, digamos, el contar historias también donde se ve muy evidente el poder, digamos, quizá muchas veces, digamos, o la opresión o esos vínculos de poder sumamente desiguales que existen, pongámosle, entre patrones y peones. Digo, ¿qué es lo que buscás ahí o por qué también te interesa tanto abordar este tema? Sí, bueno, en todos en las otras 3 novelas también, yo siempre digo que el personaje más intelectual que tengo es el pastor Pearson del Viento que arrasa. Después, digo, son todos personajes que vienen del mundo del trabajo físico, del trabajo informal, pescadores, albañiles, de ladrilleros, etcétera. Un poco, bueno, me interesa porque yo también vengo de ahí, o sea, yo vengo de una familia que mis padres trabajaron en la informalidad muchos años hasta tener un trabajo estable, con obra social y con vacaciones pagas. Mi mamá empezó a trabajar a los 10 años como niñera, después a los 12 ya era mucama en la misma casa donde antes cuidaba a los niños. Mi abuela fue mucama, mis tías fueron mucamas, o sea, vengo vengo de ese universo. Entonces, todo este tipo de injusticias y también de resentimiento de que me hago cargo, lo tengo desde pequeña, con respecto a los patrones, al poder, a la patronal, ¿no? Y después que cuando apareció la idea de que esto, de que era una casa en el campo, de que era una familia que no eran los estancieros los que desaparecían, sino los peones, ahí, bueno, inmediatamente me di cuenta que eso que venía apareciendo en mis libros anteriores, acá iba a tener una fuerza o un lugar mucho más importante. Y también traer a estos gauchos matreros también me dio la posibilidad de decir, bueno, esto no es solo digamos, estos cuerpos de los pobres, estos cuerpos de los que no tienen nada, no solo están al servicio de un patrón feudal o de un latifundista, sino que también han estado al servicio de la guerra y han sido carne de cañón y aquellos que mandaban al matadero, porque, bueno, hay vidas que evidentemente valen menos que otras. Bien, Selva, este libro seguramente lo vas a presentar en la Feria del Libro de Buenos Aires, porque ahí veíamos que además en la feria vas a estar en la apertura, o vas a estar dando también junto a Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero una especie de presentación de la feria. Sí, en realidad en general, viste, la feria convocaba a un autor o a una autora, esto ya históricamente, que escribía un discurso para la apertura, y bueno, este año quisieron cambiar la modalidad porque son los 50 años también de la feria. Y se les ocurrió, en vez de alguien que diera un discurso, llamarnos a nosotras 3 para que conversemos. O sea, es un conversatorio, en realidad no vamos a leer nada, nadie va a escribir nada. Y vamos a estar conversando con María O'Donnell, que va a ser la moderadora de la mesa. Y bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho más este formato. O sea, está bueno. Sí, claro. Para mí, ¿no? Creo que si a mí me hubiesen convocado a hacerlo sola, me hubiese dado un poco de demasiado vértigo. Pero así, estando con Gaby, con Leila, con María, que nos conocemos hace mucho tiempo, que
o sea, todas las respeto, me caen muy bien. Me parece que va a ser algo más decontracté, más relajado y bueno, vamos a ver qué pasa. No, seguramente estará brillante y buenísimo. Preguntarte también cómo imaginás la repercusión también afuera de Argentina. Digo, hay como una lectura de las novelas y de escritoras argentinas en muchas partes del mundo y mucha repercusión también de las escritoras argentinas. Esta es una novela muy argentina, muy de Entre Ríos también, digamos, con muchos condimentos de nuestro país. ¿Cómo la imaginás también siendo leída en otras partes del mundo? Bueno, me imagino que va a ser bastante difícil. De hecho, ahora estoy haciendo un glosario para los traductores. Ajá. Porque bueno, ya mis otras novelas que han sido traducidas tenían bastante dificultad por el lenguaje de las novelas, que tiene mucho de regional, digamos. Más allá que yo hago medio una mezcolanza, agarro de acá, de allá, y también el lenguaje no deja de ser otra ficción inventada para la novela. Pero bueno, creo que este tiene un poco más de dificultad. Hay muchos términos y giros y juegos de palabras que yo fui a buscar a otros libros, fui a buscar a la gauchesca. Claro. Pero bueno, de repente a veces los traductores no tienen obviamente esa vinculación con toda la literatura de un país, sobre todo si traducen a escritores más contemporáneos. Así que estoy trabajando en ese glosario para que les sea un poco de ayuda. Y bueno, y no sé, yo creo que más allá de ciertas cosas que obviamente tienen que ver con la historia de Entre Ríos, que no solo los lectores extranjeros no van a conocer, sino que muchos lectores argentinos no conocen. Es verdad. Sí, hay unas referencias muy sutiles que fácilmente pueden escaparse. Uh-huh. Sí, pero también por eso elegí no digo que son referencias sutiles, que bueno, quienes conocemos la historia de Entre Ríos o la historia del país más profundamente, podemos saber, bueno, el tirano es Urquiza, este es López Jordán, qué sé yo. Pero no quise, justamente quise poner como más el concepto, ¿no? Bueno, el tirano, el general, claro, el presidente o el ejército, como que también desde ese lugar creo que es accesible porque, bueno, nos podemos imaginar, los tiranos se parecen más o menos en todas partes y en todos los momentos de la historia. Entonces, bueno, eso creo que lo puede hacer más accesible, incluso acá mismo dentro del país cuando se lee la novela. Claro. Bueno, Selva, un gusto poder charlar estos minutos, te mandamos un gran abrazo, éxitos también con la presentación allí en la Feria del Libro de Buenos Aires y bueno, será hasta una próxima oportunidad, seguramente con alguna otra novela que estarás trabajando allí. No, todavía no, para un poquito. Yo escribo despacio, mirá, esta pasó, Entre No es un río y esta pasaron 6 años, así que, pero bueno, ahora contenta con estar conversando sobre esta novela y bueno, muchas gracias por favor. llamar. Un gusto, hasta la próxima. Bueno.